Quisiera compartir con ustedes un pasaje de la Biblia, específicamente Isaías capítulo 53. Y voy a leer en la versión de la Biblia de Jerusalén, una versión del año 98. Y dice así: ¿Quién creyó en nuestra noticia? ¿A quién le fue revelado el brazo poderoso de Yahvé? Creció ante él como un retoño, como raíz en tierra reseca. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y carecía de aspecto que pudiésemos estimar. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro por no verle, despreciable, un don nadie. Y de hecho cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le estuvimos por azotado, herido por Dios y humillado. Mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas, soportó el castigo que nos regenerara y fuimos curados con sus heridas. Todos éramos como ovejas, cada uno marchaba por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca. Como cordero llevado al degüello, como oveja que va a ser esquilada, permaneció mudo, sin abrir la boca. Detenido, sin defensor y sin juicio, ¿quién se ocupó de su generación? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por las rebeldías de su pueblo. Pusieron su tumba entre malvados, su sepultura entre malhechores. Por más que no cometió atropellos, ni hubo nunca mentiras en su boca. Yahvé quiso quebrantarlo con males. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, su mano ejecutará el designio de Yahvé. Después de sufrir, verá la luz. El justo se saciará de su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, pues la culpa de ellos soportará. Le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos, pues se entregó indefenso a la muerte y fue tenido por un rebelde, cuando él soportó la culpa de muchos e intercedió por los rebeldes. Este texto nos muestra varias cosas. Es uno de los cantos del siervo sufriente de Yahvé que está en el libro de Isaías. Y este texto nos muestra varias cosas. Quisiera destacar algunas. Primero, por lo general todos nosotros hemos crecido en nuestra cultura con esas grandes películas de Hollywood acerca de Jesús. Pienso en Jesús de Nazaret, del Evangelio según San Mateo, etc. Y entonces esas películas Jesús tenía un corte europeo, un corte rubio, de ojos celestes, estilado, pelo largo, hermoso en su rostro. Pero Isaías no lo muestra de esta manera. Mirá lo que dice. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y carecía de aspecto que pudiésemos estimar. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro por no verle. Despreciable, un don nadie. Y acá hay todo un tema interpretativo. Se está refiriendo a Cristo ya siendo torturado y por lo tanto empezado a ser desfigurado por la tortura. ¿O es que Cristo en realidad no solo eso, quizás se está refiriendo a eso, pero también que Cristo en realidad no, Jesús como persona no tenía nada especial, era uno más de entre el montón? Entonces vos me vas a decir, y con buen criterio, pero la Biblia dice que la gente quedaba fascinada con él. Sí, pero quedaba fascinada por su prédica, por sus acciones, por el Evangelio, no por él como persona. Él como persona era uno más, no destacaba en el aspecto, era un don nadie, ¿sí? Y es muy interesante ese aspecto, porque Jesús no viene a este mundo como un don alguien, no viene a este mundo como con chapa de gladiador o chapa de guerrero, chapa de rey, y él hace uso de esa chapa. No, para nada. Él es un don nadie, es uno más del montón que pretende obedecer
a rajatabla la voluntad del Padre sobre él. Y en la medida que va avanzando en el Evangelio, lo vamos leyendo los Evangelios, a medida que él va avanzando en su ministerio, él va tomando cada vez más conciencia de quién es él y cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y por eso es obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Pablo. Pero su acción y quién era es lo más importante que su apariencia. Digo, para también fortalecernos en la fe a nosotros, porque a veces no, todos vivimos inmersos en este mundo capitalista y que lo que importa es el cuánto tienes y cuánto vales y qué es lo que pareces, y a la Biblia no le llama la atención eso, le llama la atención en quién sos, ¿no? Hay una parte muy interesante de los evangelios que en un momento, lo voy a parafrasear, Jesús está hablando con los discípulos y una mujer se levanta y dice: dichosos los pechos que te dieron de mamar, dichosa tu mujer, tu madre, perdón, dichosa tu madre que te tuvo. Y Jesús dice: más dichosos son aquellos que obedecen la voz del Padre, digamos, ¿no? Esto de la chapa no sirve, sino la obediencia al Padre. Y Él es el hombre perfecto, el hombre que llevó hasta el fin el cumplimiento total de la voluntad del Padre. Es un don nadie, pero que lleva hasta el fin la voluntad del Padre. Él cargó sobre nuestros males y de hecho cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado, mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas, soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados con sus heridas. Dice, cuando lo veíamos a él en la cruz, dice, hablando de seguramente de los contemporáneos, ¿no? Cuando lo veíamos en la cruz, muchos podían haber dicho tranquilamente: bueno, se lo merece, algo habrá hecho, una frase que conocemos mucho en la Argentina, algo habrá hecho, algo merecido se lo tiene. Isaías dice: no merecía nada de esto. Él decidió cargar sobre nosotros nuestras propias culpas. Por eso va a decir más adelante que Yahvé, el Padre, Dios, Jehová, ha querido cargar sobre Jesús nuestras culpas. Y Jesús también ha querido asumir esa responsabilidad que le quiere dar el Padre y llevar sobre sí nuestras culpas. ¿Y por qué? ¿Por qué pasó eso? Él dice: todos, verso 6, todos erramos como ovejas, cada uno marchaba por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y humillado por él, pero él no abrió la boca. Como cordero llevado al degüello, como oveja que va a ser esquilada, permaneció mudo, sin abrir la boca. ¿Por qué él fue a la cruz? Por culpa nuestra, por nuestra responsabilidad. Erramos todos como ovejas, cada cual nos apartamos por nuestros caminos, pero él asumió la responsabilidad de nuestras culpas, siendo inocente. Y por eso, dice, después de verso 11, después de sufrir verá la luz, el justo se saciará de su conocimiento, mi siervo justificará a muchos, pues la culpa de ellos soportará. Le dará su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos, pues se entregó indefenso a la muerte y fue detenido por un rebelde, cuando él soportó la culpa de muchos e intercedió por los rebeldes. Vuelvo a insistir acá el profeta, que Jesús era inocente, que él asumió nuestra responsabilidad, que murió entre malhechores. Recuerden que murió crucificado entre dos delincuentes y que uno de ellos se arrepintió al último momento y le dijo a Jesús: si quieres, tenme presente cuando llegues en tu reino. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, en un acto claro de gracia, de arrepentimiento y fe por parte de este hombre, y de absoluta gracia y misericordia por parte del Jesús que estaba muriendo en la cruz. En definitiva, nuestro Señor fue, siendo totalmente inocente y sin pecado, santo y sin ningún tipo de mancha ni de imperfección, fue a la cruz ocupando nuestro lugar. Por eso siempre se dice que el sacrificio de Cristo es sustitutivo o vicario, porque Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Y es por nuestras culpas, por nuestras erranzas, por nuestros pecados, por nuestras rebeldías, por nuestros errores y horrores que Cristo pagó en la cruz. Pero, como dice la versión Reina Valera, una vez que haya pasado el sufrimiento, verá linaje y verá que su dolor será ampliamente
recompensado. Porque no solo iba a ser exaltado, que de hecho lo fue, a la diestra del Padre, sino porque tendrá ahora hijos, hermanos, hermanas, hijos e hijas, a lo largo y a lo ancho de la historia, a lo largo y a lo ancho de todas las épocas, que le pertenecerán que le pertenecerán como miembros de su familia, como coherederos del reino, vos y yo. Pero para poder entender los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz, te tenés que acercar a Él en arrepentimiento y fe, porque por tus culpas y por las mías, Él fue a la cruz, y no por otra cosa. Pero en sus llagas somos curados. En su sacrificio está nuestra victoria. Como dice por ahí Hebreos, Él abrió camino, rompió el velo de separación entre el Padre y nosotros, y ahora a través de Él tenemos entrada, por medio de Cristo Jesús, a la presencia del Padre. Que el Señor te bendiga.